todos y todas. Aquí estamos para nuestra segunda jornada. ¿Ya estamos todos listos? ¿Sí? Muy bien, pueden entonces comenzar a desconectar a bajarle el volumen a sus teléfonos, a poner en silencio sus computadores y tabletas. Ya está con nosotros la primera conferencista de esta mañana. ¿Cómo les fue en los workshops de la tarde de ayer? ¿Alguien me quiere contar su experiencia? Eso quiere, cuando en una organización a uno nadie le dice nada es porque todo salió muy bien, porque cuando sale mal alguien levanta la mano para decir salió mal. Hoy tendrán la posibilidad de cambiar de workshop, de hacer su taller, otro taller distinto al que hicieron en la tarde anterior, y tienen 5 opciones distintas para desarrollar nuevas competencias en alguno de los espacios que ha dispuesto la organización de este Innovation Land 2015, una obra de la ANDI y el municipio de Medellín, de su alcaldía, de su Secretaría de Desarrollo Económico. Doctora Janet Gija, buenos días. La doctora Janet Gija ha tenido más de 10 años de servicio en lo público, ha estado en el Ministerio de Defensa, en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el Centro de Liderazgo y Gestión. Voy a contarles un poco de su hoja de vida, que tiene fundamentales logros para la gestión pública y privada en nuestro país. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en resolución de conflictos y una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. En King's College en Londres, cursó una maestría en estudios de guerra. La doctora Janet Gija está hoy al frente de Colciencias, que la institución con rango de ministerio es un departamento administrativo directamente ligado al organigrama de la Presidencia de la República y administra recursos para ciencia, tecnología e innovación. Doctora Gija, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, el público es suyo. Innovation Land es la etiqueta con la que ustedes pueden hacer cualquier comentario sobre esta conferencia o sobre cualquiera de los temas que hemos tratado en estos días. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a la ANDI por esta invitación que acogemos con mucho compromiso y con la oportunidad de poder estar con empresarios, con investigadores, con gente de la universidad, gente del sector público nacional y regional, conversando sobre una de las grandes apuestas que tiene el país, la apuesta de ser uno de los 3 países más innovadores de América Latina en el año 2025. Estamos obsesionados con esto y además la gran noticia es que esta obsesión es una obsesión compartida por muchos. Yo creo que uno de los grandes aliados en este tema claramente es la ANDI, con quien compartimos un montón de espacios y escenarios, pero así como otras entidades, también insisto, del sector público y privado, con quienes estamos trabajando rumbo a ser un país mucho más innovador. Lo necesitamos y creemos que soñándolo y pensándolo en grande, con seguridad el país va a poder alcanzar estas metas. Hoy quiero hacer una presentación en donde realmente lo que quiero es dejar unos mensajes sobre por qué Colombia hoy tiene que innovar. Tiene que innovar. Y que esto solamente se logra, obviamente, con esta gran obsesión que tenemos muchos de los que estamos hoy en el diseño de políticas públicas, pero también con el concurso, sobre todo y fundamentalmente, de los empresarios. Hoy innovar no es solamente una decisión y, obviamente, una oportunidad para nuestro país en términos de política pública, también es básicamente el llamado a la acción de que cada vez más tengamos empresarios entendiendo que por aquí es la ruta de su empresa, de su región y, ¿por qué no?, de su país. Entonces yo quiero arrancar primero porque tengo escenarios en donde no siempre encuentro que la gente sabe qué es Colciencias y qué hace Colciencias. ¿Aquí todos saben? ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Cierto que no? Algunos sí. Bueno, voy a pasar rápido porque veo que está dividido. Colciencias es un departamento administrativo, como lo es. Yo siempre hago la comparación con Planeación Nacional porque a veces no se sabe qué tiene este nivel, es una entidad de nivel ministerial, es decir, hacemos incluso parte de muchas instancias con los ministros, lideramos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, somos finalmente quienes, yo digo más que coordinamos a muchos de los actores, pero no somos los únicos actores en este sistema y hacemos fundamentalmente 4 cosas. Nos enfocamos en el tema de la formación del recurso humano para la investigación, por eso Colciencias típicamente hace convocatorias
convocatorias para becas de doctorado. Digamos, es donde tenemos un papel muy importante y somos los únicos que hacemos eso en el país en términos de entidades públicas. Nos estamos dando todos los años una serie de becas, tenemos una convocatoria abierta en este momento para otorgar 600 becas de doctorado, porque ahí tenemos en el país un reto enorme. Estamos muy por debajo del promedio latinoamericano en temas de investigadores y de gente con formación doctoral. También somos los que estamos financiando la investigación en el país en todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias básicas, pasando por las ingenierías, terminando en salud, agro, energía y todo lo que tiene que ver con, de alguna manera, el conocimiento más aplicado. También estamos cada vez más enfocándonos en el tema de innovación. Si algo hemos entendido es que hoy en día no podemos pensar que vamos a seguir haciendo las primeras dos sin tener, obviamente, esa masa crítica empresarial que pueda absorber ese conocimiento y que pueda absorber ese talento humano. Por eso la innovación se vuelve, además, en una de esas estrategias en donde el país tiene que seguir avanzando para que todo lo demás tenga sentido. Y esa línea es fundamental. Y por último, cultura, mentalidad y cultura enfocada a que tengamos en este país muchos más niños que quieran ser científicos, jóvenes que quieran ser científicos, jóvenes que quieran ser innovadores. No tenemos mucho de eso en el país. No sé si tienen la oportunidad de hablar con los niños hoy en día y todavía encontramos que hay muy pocos niños encantados con la ciencia, encantados con la innovación. Necesitamos mucho más de esto y ahí tenemos varias estrategias en Colciencias que en un momentico les mencionaré en qué estamos enfocados en ese sentido. Ahora bien, arranco con el primer mensaje del día. Y es la ciencia, la tecnología y la innovación es la clave para incrementar la productividad y la competitividad de un país. Digamos, y esto voy a dar un par de ejemplos internacionales que así lo demuestran. Obviamente países que están un poco lejanos a nosotros en términos de condiciones y de características, pero que también si uno se pone a mirar su historia, no hace mucho estaban en un lugar muy diferente. No hace mucho estaban en un lugar muy diferente. Este es el caso de Finlandia y de alguna manera lo que quiero mostrar aquí es que hay una relación directa entre los países más competitivos, miren, esta es la cuarta economía más competitiva del mundo y es el tercer país que más invierte en investigación y desarrollo. Uno siempre va a encontrar que las 10 economías más competitivas del mundo tienen inversiones muy altas y tasas muy altas de inversión en investigación y desarrollo. Algo le pasó a la presentación. Y el siguiente caso es el caso de Suecia, en donde encontramos algo muy similar. Es el sexto país más competitivo y el cuarto país que más invierte en investigación y desarrollo. Un dato interesante en todos estos países que uno analiza es que en esos países la inversión en investigación y desarrollo no es típicamente del sector público. Cada vez se ha movido más a que lo haga el sector privado. Por eso el 74% en el caso de Suecia, y muy parecido en el caso de Finlandia, es una inversión que hace el sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado entiende que haciendo estas inversiones, por supuesto va a generar muchas más utilidades para su empresa y eso al final tiene unos réditos importantes para su país. Entonces aquí empezamos a encontrar que estos países hacen una apuesta importante en investigación y desarrollo que los lleva a claramente ser uno de los países más competitivos. Y ahora, ¿cómo lo logran? Porque yo creo que aquí también es bien interesante entender que aquí hay como dos dimensiones de la misma moneda. Por un lado, ya hice un llamado a que nuestras empresas tienen que innovar cada vez más. Aquí con seguridad tenemos muchas de las empresas más innovadoras, pero necesitamos, es un llamado más colectivo, más masivo de empresas innovadoras, pero de alguna manera estos países también han estado poniendo instrumentos, diseñando políticas y generando una visión de largo plazo en sus respectivas economías para que esto suceda. Yo no quiero hablar de Finlandia y Suecia porque sí suenan muy lejos en términos de dónde están, pero sí quiero hablar de dos países que iniciaron procesos mucho más recientemente, si se quiere. Uno es el caso de Israel, digamos, no sé si sabían, pero este es el país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo. Es el primer país que invierte en investigación y desarrollo, invierte 4.3% de su PIB en investigación y desarrollo. ¿Alguien sabe cuánto invierte Colombia? Ahora les voy a dar la cifra, pero grábense esta. 4.3% invierte en investigación y desarrollo. ¿0.4? Un poquito menos. En investigación y desarrollo Colombia invierte 0.2% del PIB en investigación y desarrollo. Y imagínense por cuánto hay que multiplicar para llegar a una tasa como la de Israel. Ahora es un país mucho más pequeño, sí, por supuesto, tenemos dimensiones diferentes, pero al final tiene que ver mucho con básicamente cuál ha sido la visión de ese país y básicamente de qué quieren vivir. Pero además también porque me parece interesante hablar de Israel como país, porque en los 70s Israel exportaba naranjas. Entonces uno a veces ve este tipo de países y uno dice, estamos muy lejos, llevan años, pues en los 70 exportaban naranjas y hoy exportan equipos, ustedes saben, equipos electrónicos, equipos médicos, es decir, muchos equipos con alto contenido tecnológico. ¿Y qué hicieron allá? Primero, visión a largo plazo, algo que en nuestro país todavía nos falta trabajar mucho. Hoy tenemos una visión a 10 años, pero en estos países construyen visiones a 30 años.
y les parece que 30 años es poquito. Tienen visiones muy sostenidas en el tiempo en donde trabajan sistemáticamente para poder lograr de alguna manera como sus grandes apuestas. Tienen una apuesta por la investigación aplicada. Tal vez esta ha sido como las grandes diferencias de Israel con muchos otros países del mundo en donde siempre se hacen como de alguna manera un equilibrio entre ciencias básicas y aplicadas. Aquí ha sido fundamentalmente en el tema de ciencias e investigación aplicada y ha habido un esfuerzo muy grande en el tema de formación pertinente. Ellos tienen una universidad que se llama Technion, que es el MIT de ellos, en donde forman básicamente a muchos de los grandes innovadores y de ahí nacen muchos de los startups que tienen en Israel hoy en día, que es el país de los startups. Hay un énfasis enorme en los temas de capital de riesgo. Algo que entendieron es que probablemente no siempre necesitaban muchos recursos, sino la atracción de quienes podían financiar este tipo de estrategias en el mediano y largo plazo. Hoy Colombia está caminando hacia algo de eso. Nosotros en Colciencias estamos con la obsesión de poder llamar muchos de esos capital de riesgo para que podamos financiar muchas de las cosas que pasan en el país en general y en las regiones en particular. Y hay un tema bien interesante en el caso de Israel. Este es el país que tiene mayor número de científicos, ingenieros y técnicos por 10.000 empleados. Tiene la tasa es 140, el país que le sigue solamente para que les vean es Estados Unidos con 85 y por ahí debajito está Japón. Y esto es bien interesante porque fíjense que aquí no solamente estamos hablando de temas de investigadores y científicos, estamos hablando también de técnicos. En Colombia tenemos una pirámide totalmente invertida en términos de la educación. Necesitamos poder tener más técnicos y tecnólogos que también hacen parte fundamental de su cadena, obviamente de la innovación, que ha sido un gran foco del caso de Israel. El caso de Singapur también es un caso interesante porque también iniciaron hace muy poco. Singapur es tal vez de esas economías en donde uno vio un cambio trascendental en 30 años. Es evidente cómo pasaron en los 80s de tener un estado económico a tener hoy en día un estado totalmente diferente. Es una gran transformación de toda su economía. Y hoy en día, según el Foro Económico Mundial, es la segunda economía más competitiva del mundo. Singapur fue incentivando a la llegada de multinacionales y incentivando que implantaran en sus países grandes centros de investigación y desarrollo. Ahí hubo una gran apuesta en el caso de Singapur y hoy en día ustedes se dan cuenta que muchas de las farmacéuticas del mundo están instaladas en Asia, en Singapur. Ahí hay un gran nicho de trabajo. Alguna vez, aquí hay una gran estrategia de Singapur, ha sido todo el tema de parques tecnológicos y el tema de Biópolis es bien interesante porque alguna vez tuve la oportunidad de conocer a quienes han trabajado en Biópolis, que es un parque tecnológico en temas de ciencias de la vida, de temas de biodiversidad, ciencias de la vida, temas de biotecnología, y decían que en ese parque había más de 5.000 investigadores. Colombia tiene 8.000, Colombia. Solamente en ese parque había 5.000. Entonces, las dimensiones son dimensiones increíbles porque al final tiene mucho también que ver con el tipo de masa crítica también de investigadores que tienen en estos países. Entonces, ahí es un dato también interesante. Foco en electrónica y TICs inicialmente, ya hoy no quieren eso. Se están pasando para todo el tema de ciencias de la vida. Ya están migrando obviamente de un área, de la innovación bien importante, que es todo el tema de electrónica y TICs, pero ya quieren irse a un foco mucho más en donde el conocimiento es un poco más sofisticado de alguna manera. Entonces, hacia allá está migrando el caso de Singapur y este es un tema que muy pertinente para el escenario de hoy. Han focalizado mucho sus esfuerzos en tener una masa crítica empresarial. Ellos lo dicen claramente, si no tenemos empresas que absorban este conocimiento que estamos generando, por supuesto la estrategia nos va a quedar mal diseñada. Y ahí el caso de Singapur ha sido bien interesante. Una visión a largo plazo también clave, como fue el caso también de Israel y como es el caso de todas estas economías que uno empieza a ver cómo van avanzando, tienen visiones increíbles de largo plazo. El caso de Corea también podría uno traerlo aquí a colación. Entonces, ahí simplemente para ir dejando como algunas ideas de países que nos inspiran, países en los que hemos estudiado y países que obviamente nos dan algunas líneas de lo que podríamos hacer en Colombia para avanzar en esta vía. Tenemos básicamente cosas que revelan estos ejemplos internacionales porque podríamos nombrar muchos. También tenemos el caso de Brasil, que es la economía más innovadora de América Latina hoy en día, con también retos enormes, pero que también viene en un camino bien interesante. Pero lo que al final quiero como dejar de mensaje es que en términos de diseño de política pública, en términos de alguna manera como el trabajo de quienes estamos encargados de hacer del ecosistema un mejor ecosistema, hay 4 cosas que definitivamente hay que hacer. Tener visión y foco. Y en eso estamos muy empecinados. Ahora vamos a ver un poco de hacia dónde queremos ir y hacia dónde estamos caminando, porque ya no es hacia dónde vamos, es hacia dónde básicamente estamos andando ya de acuerdo a la visión que diseñamos ya hace un tiempo. Tenemos que tener visión y foco. Condiciones, hay que generar las políticas, los instrumentos, los incentivos y hay que ayudar a articular actores. Tal vez uno de los temas más grandes y más importantes en los que tenemos que trabajar en nuestro país es articulación entre la universidad y la empresa. Todavía tenemos un camino importante que recorrer ahí. Hay que hacer mucha inversión en educación y formación del talento humano.
Todos estos países no lo han logrado, sino teniendo una masa crítica, de alguna manera de gente muy bien formada y obviamente con pertinencia, que ahí es donde también tenemos que hacer un esfuerzo grande en nuestro país. Gente formada para lo que la industria necesita, gente formada para lo que los problemas de un país en un momento dado necesita. Y ahí, insisto, tenemos que seguir trabajando en el país y los países que han hecho esto bien, ahí han hecho un esfuerzo muy importante. Y financiación, sin duda, esto no se hace sin la financiación adecuada, pública y privada. De las dos fuentes es muy importante y en estos países uno encuentra cómo eso se va dando de esa manera. Ahora, uno puede hablar de todos los instrumentos, condiciones, visión, todo lo que uno quiera tener en, digamos, en el diseño de política pública y ahí claramente estamos trabajando y hay un esfuerzo, pero realmente si las empresas no se montan en este cuento con nosotros, probablemente la tarea no nos va a quedar bien hecha y por eso quiero también seguir con esta frase, es la clave está en la empresa, en su interés, pero también en su capacidad para innovar, porque también encontramos muchas empresas absolutamente interesadas con la posibilidad de innovar, pero no tienen la capacidad, no tienen la estructura, no tienen las posibilidades de hacerlo como corresponde. Y por eso quiero simplemente decir también qué entendemos por innovación. Cuando viajo por el país, siempre es una pregunta que sale, bueno, pero ¿qué entienden ustedes por innovación? Y yo simplemente quiero decir, mire, lo que entendemos nosotros por innovación es lo que típicamente se entiende por innovación en el mundo, digamos, aquí no nos estamos inventando nada. Y es una invitación que también hago a que entendamos la innovación de manera mucho más amplia, no es solamente innovación producto, que típicamente es la que se conoce. Uno cuando empieza en una empresa innovadora, siempre empieza en una empresa como Samsung, Toshiba, estas grandes empresas del mundo que obviamente han hecho innovaciones que son muy reconocidas. Al final la innovación es la implementación de cambios significativos. En el producto sí, esa es una de las fórmulas, pero también en el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar sus resultados. Y esta es la definición del manual de Oslo. Hay dos definiciones internacionales en este tema, para uno no se enrede mucho la vida, la del manual de Oslo y el manual de Frascati. Y son muy parecidas y están muy enfocadas en este tema. Y ejemplos de eso hay a todo lo largo y ancho de alguna manera en el mundo. Y aquí en Colombia también lo hay, ahora les voy a poner unos ejemplos en el caso de Colombia. Pero ahí ve uno innovaciones desde, por ejemplo, lo que tiene Procter & Gamble, que tiene unas plataformas de innovación abierta de manera permanente, que les ayuda a mejorar sistemáticamente sus procesos. Hay el típico caso de Starbucks, que tiene todo un tema de innovación en el servicio al cliente, pero sobre todo en la experiencia del cliente. Starbucks es una empresa muy innovadora, pero no es innovadora ni en el producto, digamos, aunque ellos sí tienen innovación en algunos productos, pero su foco es en la experiencia del cliente. Y bueno, tenemos otras que innovan, por ejemplo, en temas de socio proveedor, en cómo finalmente sus proveedores están entrando a sus empresas, como es el caso de Walmart. O sea, uno encuentra innovación a todo lo largo y ancho, de alguna manera, de los sectores y de los tipos de innovación que hay en muchas de estas empresas en el mundo. Y creo que el mensaje ahí es, finalmente, innovar puede hacerse en cualquier empresa, de cualquier tamaño, de cualquier sector y en cualquiera de sus áreas, en donde pueda al final, pues básicamente cambiar el resultado de su operación. Aquí entonces simplemente para cerrar este primer capítulo, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ecosistema con instrumentos y eso es en lo que estamos trabajando muy fuerte. Ya tenemos muchas cosas que están andando, ahora me referiré a algunas de ellas que me encantaría que ustedes usaran y empresas que quieran innovar. Las dos cosas se necesitan, no es la una o la otra. Y ahí hay un primer mensaje en el que trabajamos de manera permanente desde el gobierno. Ahora, ¿cómo está Colombia? Yo les decía hace un momentico la cifra de inversión en investigación y desarrollo. Entonces aquí están nuestras cifras. Arriba es las cifras de Colombia, ahí las ven ustedes, y abajo son los promedios de la OECD, la Organización de Países Desarrollados. Y simplemente traje 5, yo tengo una multiplicidad de indicadores de cómo estamos en Colombia y a mí me gusta traer ese tipo de escenarios porque de alguna manera nos muestra dónde estamos, en qué nos va relativamente bien, en qué no tanto y de alguna manera quiero hacer como, insisto, como dije hace un rato, un llamado a la acción, un llamado a que todos tratemos de subir estas cifras porque solitos no lo vamos a hacer desde el gobierno. Primero, el gasto en investigación y desarrollo. Yo les decía la cifra de Israel, ¿ya se acuerdan? 4.3% del PIB. En promedio en la OECD no es esa cifra, el promedio de la OECD es 2.07% del PIB. Colombia está en 0.2. Aquí en Colombia tenemos dos cifras que miden el tema, porque ustedes de pronto la van a oír y para que sepan que no hay que confundirnos. Investigación y desarrollo, que es de alguna manera, en sentido estricto, básicamente todo lo que se hace a partir de la generación de conocimiento, que es lo que se mide en la OCDE, es 0.2. Pero cuando uno lo quiere ampliar, uno también puede hablar de actividades de ciencia, de tecnología e innovación. Y ahí Colombia está en 0.5, está un poquito más alta. Pero la que miden en la OCDE es la de 0.2, digamos, esa es la que nos está midiendo y en esa queremos trabajar muy fuertemente. Segunda cifra importante, investigadores por millón de habitantes. Yo les decía hace un rato que Colciencias sigue trabajando en ese tema y tiene que seguir trabajando en ese tema. Colombia necesita mucho más investigadores. Nuestra tasa es de 346 investigadores por cada millón de habitantes, en cambio en la OCDE es de casi 6.000.
investigadores por cada 1.000.000 de habitantes. Ahí tenemos realmente un trabajo muy grande que hacer, pero sobre todo con foco y con cercanía a la industria, cercanía a las empresas. Más del 90% de los investigadores que tenemos en Colombia trabajan en las universidades. Es el país del mundo donde menos investigadores hay, proporcionalmente, en empresas. El país del mundo en que menos hay. Entonces ahí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer, porque de alguna manera necesitamos que esta gente llegue a las empresas a realmente generar ese nuevo conocimiento que va a llevar a la empresa a otro nivel. No es la única manera de hacer innovación, como lo acabo de decir, pero probablemente es una manera en la que realmente podrían verse resultados maravillosos si se hace bien. Tercer dato, el gasto en investigación y desarrollo por empresas. En la OCDE el promedio es 70%, en Colombia es 44%, hace unos años era 30%, o sea, hemos mejorado muchísimo, las empresas están andando, todavía nos falta un trecho largo, pero las empresas colombianas están andando hacia esa vía. Solicitudes de patentes. Aquí tenemos al Instituto del Caucho y el Plástico de María del Pilar, que es una de las que más solicita patentes, pero Colombia, por residentes colombianos, tiene una tasa muy bajita de solicitud de patentes. Colombia el año pasado solicitó 259 patentes. ¿Saben cuántas solicitó Corea? Yo esto lo pregunto siempre en todos mis eventos y nunca nadie, ni siquiera atina ni cerca. De pronto María del Pilar sabe, pero el resto no. ¿Alguien sabe cuánto solicitó Corea el año pasado? 259 fue Colombia. ¿Nada? ¿Ni idea? Más de 100.000. O sea, miren la diferencia, más de 100.000. Y en un país como Estados Unidos es más de 300.000 patentes en un año. Entonces ahí tenemos un gran esfuerzo que hacer. Miren la diferencia, esto es por billón del PIB, los países de la OCDE es de 3.51 patentes por billón del PIB y Colombia es 0.1. La multiplicación es enorme para poder llegar ahí. Entonces ahí también tenemos un gran tema, estamos trabajando también desde Colciencias en todo un tema, en el tema de patentes. Y por último, el tema de manufacturas de alto contenido tecnológico. En países de la OCDE esto significa el 13.7% y en Colombia es el 7.4%. Tenemos que duplicar básicamente ahí nuestra meta. Hoy en día Colombia sigue dependiendo de los recursos naturales y ahí están basadas básicamente nuestras exportaciones, no tanto en manufacturas de alto contenido tecnológico. Hicimos una encuesta hace un tiempo de por qué no innovan las empresas colombianas y voy a decirlo muy rápidamente. Esa encuesta nos la financió el BID y básicamente se revisó qué estaba pasando. Primero, aversión al riesgo. Esa es la primera respuesta que siempre sale en todas estas encuestas y con seguridad aquí hay las que menos tienen aversión al riesgo, pero en nuestro país sí hay un tema de aversión al riesgo para innovar. También pocas capacidades internas de innovación y por eso hemos trabajado mucho y fuertemente de Colciencias en esa área que consideramos que es muy importante porque no tenemos en las empresas colombianas capacidades desarrolladas para innovar y hay un trabajo grande que estamos haciendo pero que tenemos que seguir haciendo también. Hay difícil acceso a información de nuevas tecnologías, digamos, y eso me lo dicen todo el tiempo cuando voy a las empresas. Me dicen que no sé dónde conseguir esta información, no sé cómo saber cuál es el estado del arte de esta tecnología. Ayer me lo dijo una gran empresa en Cali, me lo dijo, miren, no, ha sido difícil conseguir el estado del arte de esta tecnología en el mundo. Incluso a las empresas grandes también les cuesta, digamos, esto es un tema en donde Colombia tiene que seguir avanzando y las unidades de empresariales de investigación o de investigación y desarrollo de las empresas tienen que, ojalá, tener mucho más instrumentos, ojalá con la ayuda nuestra, que eso es parte del tipo de cosas que queremos trabajar. Y hay una debilidad del sistema que también nos manifiestan en términos de fuentes de financiación y de cooperación entre actores. Aquí me refiero fundamentalmente a la cooperación entre universidades y empresas, que todavía en Colombia es un gran tema que tenemos que trabajar. Y sin embargo, tenemos sí empresas muy innovadoras en nuestro país. Digamos, aquí, bueno, aquí en Medellín es el típico lugar donde uno siempre puede terminar hablando de innovación y saber que en el recinto donde uno esté hay muchas empresas innovadoras, pero en Colombia en general las hay, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y aquí también digo, insisto, aquí no estamos hablando de tamaños de empresas, la innovación realmente pasa en cualquier lugar, no importa el tamaño. Entonces, pero realmente las tenemos y lo que quiero es mencionar qué tienen en común estas empresas para hacer de alguna manera, insisto, un llamado a que ojalá podamos movernos cada vez más hacia eso. Primero, que invierten en investigación y desarrollo, sí hacen inversión, a veces muy pequeña, pero la hacen, es decir, es una señal que se da al interior de la empresa en donde, mire, este tema es importante y la empresa está empecinada en hacer alguna inversión en un producto, en un servicio, en un proceso, hay inversión en investigación y desarrollo, insisto, a veces muy pequeña, pero la hay. Segundo, crean eventualmente estructuras de innovación. A veces nacen con una o dos personas tratando de innovar, pero rápidamente se mueven a tener una estructura, a veces informal, la mayoría de veces muy pequeña, pero existen estructuras de innovación. Tercero, aprovechan instrumentos públicos. Cuando viajamos por el país nos vamos dando cuenta de la cantidad de empresas que de alguna manera han aprovechado todos los instrumentos de Colciencias, de Impulsa, del SENA, todos estos instrumentos para poder fortalecer sus procesos de innovación empresarial. Y esto a nosotros nos alegra muchísimo porque es también la manera en que arrancan
a ser innovadores de manera sistemática. Entonces, hay un aprovechamiento de instrumentos públicos y eso también lo estamos viendo cada vez más en las empresas. 4, tienen una cultura innovadora. Estas empresas uno llega y empieza a ver que todos en la empresa empiezan a hablar de innovación y ya empiezan todos a entender que la innovación básicamente es como eso que las va a llevar a un lugar diferente. Y eso también se va viendo en la evolución de la empresa. Y por último, casi todas también tienen una proyección y unas ganas de vender en el exterior. Digamos, eso también empieza a pasar digamos, en algún punto durante su proceso y en algún punto durante su crecimiento empresarial, jalonado en gran medida por la innovación. Ahora, nosotros estamos apostándole a dinamizar y potenciar nuestro sistema. Y aquí hablo de sistema y hablo de todos los actores. Yo aquí le insisto mucho a mi equipo, esto no lo vamos a hacer solos, ni siquiera solos dentro del gobierno. Nosotros no trabajamos solos en Colciencias, nos la pasamos obviamente trabajando muchísimo con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Comercio, con Impulsa, incluso con la Presidencia, con muchas de las entidades del gobierno, pero siempre también muy de cerca con el sector privado y muy de cerca con las universidades. Estos solitos claramente no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces por eso yo digo que lo que tenemos es que dinamizar y potenciar ese sistema que tenemos, porque queremos ser uno de los 3 países más innovadores de América Latina en el año 2025, como les acabo de mencionar. Hoy somos el 6º, no estamos en un buen lugar aún y queremos ir caminando en 10 años a ser uno de los 3 países más innovadores. Y las metas que tenemos para poderlo lograr están aquí reflejadas. La primera es, necesitamos duplicar la producción científica en nuestro país, pero para eso necesitamos también multiplicar el número de investigadores y el número de personas que están realmente haciendo parte de este sistema. Vamos, aquí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer. Duplicar con lo que tenemos hoy es imposible. Colombia tiene muy pocos investigadores y muy pocos innovadores. Entonces, si queremos llegar a una meta de esas, sí tenemos que hacer un salto muy grande. Necesitamos empresas cada vez más innovadoras y aquí también hay un trabajo muy grande. Ahorita les voy a mostrar unas metas más concretas, ya estoy hacia el final de mi presentación. Y lo que les decía hace un rato, si tal vez nos pidieran escoger solo una de estas 3, yo me empecinaría mucho en el tema de cultura, en el tema de generar muchos niños y jóvenes antojados de la ciencia, porque si queremos tener en 10 años masa crítica, hay que empezar desde ya a trabajar con quienes están graduándose de colegios, empezando sus universidades y que quieren finalmente hacer, de alguna manera, construir una región diferente y un país diferente. Entonces aquí hay un trabajo muy grande que estamos haciendo y todo desde el punto de vista también del territorio. Tenemos un énfasis muy grande en el tema de regionalización, en eso hemos cambiado mucho la dinámica de Colciencias. Y hemos tratado de ir a las regiones. El país entero ha ido cambiando esa dinámica, porque hoy entendemos que ninguna meta nacional se cumple si no tiene dimensión territorial, dimensión en el territorio. Aquí estamos en un lugar en donde estas cosas pasan, pero cuando uno se va al Putumayo, en donde hay posibilidades también de innovación, por ejemplo en temas de agro, y encuentra las falencias que hay allá, sabe uno que tiene que hacer intervenciones en esas regiones. Cuando uno se va a cualquier lugar del país, que no sean las principales 3 ciudades, uno se encuentra con retos muy grandes y por eso no podemos mirar estas metas solo desde las 3 principales ciudades. Con seguridad, las 3 principales ciudades son las que nos van a ayudar más rápidamente a jalonar las metas, pero el trabajo y la oportunidad que hay acá también es enorme y por eso el tema regional es fundamental. Y el tema internacional, ni la ciencia ni la innovación pueden ser endogámicas y nuestro país a veces lo es. Entonces necesitamos cada vez más abrirnos al mundo y básicamente conectarnos y estar en redes con el mundo, tanto en la ciencia como en la innovación. Y ya aquí simplemente me voy a referir, ya terminando esta presentación, referirme a algunas de las metas que tenemos. Necesitamos 10.000 nuevas maestrías y doctorados en los próximos años, pero aquí voy a hacer un énfasis muy grande en la cercanía que tenemos que tener en esta formación con la industria. Aquí hay un énfasis muy grande en este tema. Yo soy una fanática de lo que hacen las universidades. Digamos, y creo que esa es parte de mi trabajo también es defender lo que se hace ahí, la producción de conocimiento que hay ahí. Pero tal vez un gran tema de Colombia es cómo lograr que ese conocimiento pase. Y parte de esta estrategia también tiene que ver con que tengamos gente formada en las empresas que también entiendan, a las universidades que también entiendan y podamos hacer esos vínculos en temas de conocimiento. Conocimiento que puede ser más aplicado, conocimiento que puede ser más pertinente, conocimiento que con seguridad nos va a llevar a otro lugar. Estamos focalizando. Eso no quiere decir que estamos sacrificando otros sectores, pero muchos de los recursos que tenemos, que son muy pocos, sí irán enfocados básicamente a 3 temas: alimentos, energía y salud. Vamos, ahí Colombia tiene oportunidades claras, tenemos temas en donde encontramos que tenemos posibilidades mucho de trabajar y hay 2 temas, tecnologías de propósito general, que van a ser básicamente unos desencadenantes importantes de todo lo que hagamos, que son todo el tema de biotecnología y nanotecnología, en donde haremos un trabajo importante, donde ya estamos haciendo trabajos grandes a los que no me puedo referir por temas de tiempo, pero que probablemente nos pongan en un lugar diferente en 10 años, porque estas son estrategias de largo plazo. En el tema de cultura, porque voy a dejar el tema empresarial para el final, ahí también hay varias cosas en las que estamos trabajando. Con seguridad ustedes no han oído mucho de nuestro programa Ondas. Yo desde que llegué a Colciencias hace 1 año y 3 meses ya, he encontrado en este programa Ondas una oportunidad única y mágica, no solamente para que el país
tenga una vocación, ojalá cada vez más científica, sino también para cambiar vidas. Este programa Ondas está en todos los rincones de Colombia, en todos los colegios, en casi todos los colegios públicos de Colombia, y básicamente lo que pasa con este programa es que hay grupos de niños que tienen una pregunta, normalmente preguntas muy asociadas a sus problemas regionales, y lo resuelven con un profesor y con el proceso científico. Entonces, niños que dicen, no tengo agua potable, ¿cómo puedo tener agua potable en mi municipio? Entonces empiezan a trabajar en mecanismos para poder tener resultados en ese tema. Hay siempre universidades muy de cerca en las regiones que son los que coordinan estos temas, entonces a veces hay profesores universitarios que ayudan en los proyectos y hemos encontrado casos increíbles, desde niños que hacen drones, niños de 13 años haciendo drones, niños programando videojuegos de 8 años, conocí a un niño en Bucaramanga de 8 años haciendo videojuegos, niños haciendo filtros de agua que están hoy funcionando en sus casas, es decir, lo que uno encuentra es absolutamente increíble. Y en el pasado hemos trabajado con 1 millón de niños, la idea es poder llegar a 3 millones de niños en este tiempo, porque además hemos encontrado que eso de verdad está cambiando las vidas, niños que normalmente no tienen ninguna otra posibilidad porque no tienen realidades diferentes al tema de agro, la ganadería, que por supuesto son importantes en el país, pero que no hacen nada más es porque no conocen, con este programa lo están conociendo. Niños que viajan a Bogotá por primera vez, se montan en un avión solo porque hacen parte de este programa. Acabamos de mandar una niña a Brasil y Emiratos Árabes hace un concurso de innovación todos los años en el mundo entero y uno de los 10 finalistas es una niña colombiana que va a ir a Emiratos Árabes. La niña nunca había salido de su pueblo y va a ir a Emiratos Árabes con este programa. A mí me encanta visibilizarlo porque realmente ahí hay una gran oportunidad y a veces me encantaría que más empresas lo conocieran porque incluso hay unos vínculos interesantes que podríamos hacer entre empresas y niños Ondas en el país. Vamos a trabajar con 8.000 jóvenes investigadores, esto es un programa que ya tiene Colciencias, jóvenes que se gradúan de la universidad y empiezan a ser parte de grupos de investigación. Lo que queremos es que también haya ahora jóvenes innovadores que se gradúan de la universidad y los financiamos para que hagan parte de empresas. Con seguridad a muchas empresas que están acá les serviría mucho que les ayudáramos con un joven innovador, a quien además capacitamos para que ayude en temas de innovación en la empresa. Y esta es una alianza que tenemos con el SENA y en la que estamos trabajando también. Y por último, en el tema empresarial, me quedan 40 segundos y yo hablo rápido, entonces voy a hablar más rápido. Aquí vamos a trabajar con 7.000 empresas en los próximos años, así como ustedes conocieron lo que se hizo aquí en Medellín del Pacto por la Innovación el año pasado, ya hemos hecho 3 pactos más en el país con Ruta N, acompañados por Ruta N, con la metodología de Ruta N, para que muchas empresas se sumen a este camino, firmen el pacto e inicien procesos de innovación con el apoyo nuestro. Ayer, de hecho, estábamos firmando el pacto de Cali. Ya hicimos también el de Bucaramanga y el de Cúcuta y aquí las empresas se están montando en este cuento y creo que el apetito es increíble y eso nos anima a continuar. Estamos también trabajando, y aquí hago un llamado a todos los que no han usado nuestra política de beneficios tributarios. Nosotros teníamos en el país una política que era enfocada a dar beneficio tributario para proyectos de ciencia y tecnología. Tenía que venir a través de un grupo de investigación. A partir de julio, eso también es viable para innovación. Entonces, hago una invitación, si no se han leído el documento político, un documento COMPES, está en la página de Colciencias, está en la página de Planeación Nacional, léanselo y úsenlo. Y ojalá puedan acceder todos a beneficio tributario para innovación, pues realmente es muy útil y realmente puede ayudarlas a poder hacer la innovación que muchas veces no tienen recursos para hacer. Y también pueden justificar muchas de estas inversiones ante sus juntas directivas, que también sé que a veces, para aquellas que las tienen, es difícil. Nunca hemos usado en el país el 100% del cupo que nos dan, nunca. Necesito que me ayuden a usarlo, a que se gasten ese cupo para que realmente podamos tener mucha más inversión privada en investigación y desarrollo. Esta es una estrategia que creo que puede ser muy útil. También tenemos la meta de llegar a 600 patentes y tenemos varias estrategias en ese sentido porque, como les decía, 259 patentes no hacen feliz a nadie, 600 tampoco, pero por lo menos nos pone a caminar en una vía diferente. Ahí realmente también estamos empecinados y tenemos un par de estrategias, brigadas, ir a buscarlas, pero también fondos de protección en donde además estamos financiando algunas también de estos procesos de patentes. Y queremos trabajar en tener 25 spin-offs universitarias, que también es un tema, por ejemplo, el país típicamente de spin-offs es Israel, aquí nos cuesta mucho trabajo y estamos trabajando mucho en eso. El tema de las OTRIs, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, en donde queremos sacar el conocimiento de la universidad y buscarle la posibilidad de tener un impacto empresarial. Y también en el plan maestro hay 3 parques científicos y tecnológicos en el país en donde estamos trabajando con los coreanos. Como se me acabó el tiempo, voy a terminar con 2 frases que espero que les queden en la mente. La primera es que innovar es la única ventaja competitiva que es realmente sostenible en el tiempo. Entonces es la única que realmente si lo hacemos bien nos va a llevar a un lugar diferente y nos va a seguir dejando avanzar hacia esa competitividad que tanto queremos. Y esta, que probablemente es mucho más pertinente para quienes hoy en día me están oyendo, es
para las empresas, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó una decisión valiente. Y yo estoy segura que aquí hay muchas empresas valientes, pero necesitamos muchas más, necesitamos el apoyo de todas. Hoy además tengo la oportunidad de moderar un panel en donde vamos a conocer muchas de esas empresas valientes que hay en el país, cómo lo han hecho, y con seguridad nos va a inspirar mucho más, no solamente a que otras lo hagan, sino también a que nos retroalimenten qué más tenemos que hacer nosotros en el sector público para poder seguir dándoles aquello que las puede ayudar a innovar mucho más. ¿Para qué? Para que al final, lo que les decía, seamos uno de los 3 países más innovadores en el año 2025. Muchas gracias. Doctora Janet, no se vaya, por favor, que quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que a mí como periodista me cuesta mucho no hacer preguntas de periodista. ¿En verdad me va a hacer pregunta? ¿Por qué? No, porque es ¿Qué una cosa- hice? No, Hablar muy rápido. es que usted planteaba que hay que aumentar en la inversión, sobre todo porque el presidente está obsesionado con el tema de la OCDE. Entonces, ¿cómo pasar del 0.2 al 2? Es decir, ese propósito de tener políticas públicas que sean acordes con la OCDE se ve reflejado realmente en el presupuesto de Colciencias o de inversión en ciencia y tecnología, porque la crítica que hay por parte de los investigadores, de los centros de investigación, es que el presupuesto no crece en la misma proporción. Mire, nosotros la meta que tenemos es a 2018 pasar de 0.2 al 1% del PIB. Pasar al 2% es absolutamente impensable. Hay que ir caminando por esa ruta. El país de América Latina que más invierte en investigación y desarrollo es Brasil, invierte 1.8. Entonces, si Colombia empieza a caminar hacia allá, hacia el 1%, lo vamos a lograr. Y la meta también es que al menos, digamos, tenemos que crecer y que al menos el 50% sea con inversión privada. Entonces, aquí tenemos que hacer básicamente 2 cosas. Primero, incrementar la inversión pública. ¿Cómo? Básicamente estamos incluso, les cuento, diseñando un nuevo documento de política de ciencia, tecnología e innovación. Incluso la ANDI ha hecho parte mucho de esas discusiones y talleres en donde estamos pidiendo, digamos, como gobierno, estamos pidiendo un incremento en todos esos temas hacia el largo plazo, incluso dejando no solamente a 2018, sino el plan a 2025. ¿Cuánto necesitamos para formar gente? ¿Cuánto necesitamos para investigar? ¿Cuánto necesitamos para transferir? ¿Y cuánto necesitamos para innovar? Estamos costeando todo eso, pero en todos esos costos estamos poniendo que ojalá vayamos 50-50. 50% Y para eso sector son los público. beneficios tributarios. Beneficios tributarios es uno de esos instrumentos muy poderoso, que además tenemos una buena noticia. Yo les decía que nunca nos hemos gastado el cupo completo. Hemos tenido, digamos, en el principio, 1 billón de pesos de cupo. Nunca nos hemos gastado más de 350.000 millones de cupos. ¿Por qué? Bueno, por 1000 razones. Porque pedimos un montón de papeles, porque a veces nos llegan proyectos que no son pertinentes. Es decir, por las razones que quieran, no quiero entrar en ese caso. En el documento que les acabo de mencionar de política, el nuevo documento COMPES, hay un montón de estrategias que tratan de solucionar ese tema. ¿Para qué? Para gastarnos el cupo completo y de alguna manera las conversaciones que hemos tenido con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, es que si nos gastamos el cupo no lo amplían, pero hay que gastárselo primero, porque yo siempre llego y peleo, quiero más cupo, y me dicen, pues si nunca se lo ha gastado. Si nunca se lo ha gastado. Entonces, aquí el llamado es a que nos lo gastemos para que nos den más, y esa es una estrategia muy importante que nos va a ayudar a lograr ese 50% de inversión privada en investigación y desarrollo. Muy bien, doctora Janet. ¿Ahora sí me salvé? Sí, señora. Nos vemos en el Muchas gracias. Muchas gracias. Postobón es una de esas compañías que hace innovación todos los días, lo hace en sus bebidas, lo hace en sus procesos, lo hace en sus empaques. Señor Ceballos, ¿cómo le va? ¿Cómo le suena a usted? No me habla el nombre de la empresa porque seguramente no tiene calidad de vocero, pero ¿está bien para una empresa que haya incentivos tributarios para poder hacer innovación in-house? Definitivamente, es una forma de conseguir los recursos humanos, técnicos, para dedicarse a innovar. Muy bien. Es una de las compañías hermanita, además de aquella en la que yo trabajo. Hay una propuesta que les quiero hacer. Mire, le quiero decir, señor Ceballos, por si acaso, téngalo en su radar. Se llama Fundación El Golero. Ya va a saber por qué le interesa trabajar con ellos. Quería decirles que esta revista, la revista A, que es la revista de la ANDI, Estrategia para una nueva industrialización, propuestas para insertarnos en las cadenas globales de valor, ya está disponible en el stand de la ANDI, que está justo allá al frente, junto al de AFIT. Están todos los planteamientos que han hecho los empresarios de nuestro país sobre un libro muy, muy interesante que planteó el doctor Bruce McMaster y todo su equipo, Estrategia para una nueva industrialización, a propósito de la necesidad de crear valor en nuestras compañías y de fortalecer el sector industrial de cara a una economía global. Señor Ceballos, usted estará preguntándose por qué le hablé de la Fundación El Golero. Le voy a decir por qué. La Fundación ANDI, a través de la subasta de emprendimientos sociales, busca visibilizar el trabajo de empresas que logran solucionar retos sociales al tiempo que son rentables.
Este año, en el marco del Marketplace Social, se realizó la primera subasta que tuvo como ganador a la Fundación El Golero, una alternativa de desarrollo social y ambiental autosostenible que a través de la recuperación de residuos sólidos y la clasificación en la fuente promueve una metodología para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje, a la vez que genera empleo para población vulnerable. En este momento la Fundación El Golero cuenta con un año de acompañamiento por parte de la Fundación Andy y la Andy del Futuro para fortalecer y visibilizar su trabajo. Por esa razón es que invitamos a esta tarima a John Ramírez e Iván Rosero, quienes hablarán de su experiencia. Si recuperan en la fuente y se hacen trabajo con residuos sólidos, a Postobón seguramente le interesa trabajar con ellos porque están teniendo logros muy importantes en Cali. Algunos de ustedes ya escucharon a John o a Iván en el workshop de la tarde de ayer y ahora van a compartir su experiencia durante media hora con todos ustedes para que vean lo maravilloso y lo importante que están logrando. Recibámoslos a estos emprendedores sociales con un fuerte aplauso. ¿Y vos cuál de los dos sos? ¿Iván o John? Gracias. Gracias. Muy buenos días. Y da miedito, dado que pues son muy importantes, que personas tan valiosas tiene este auditorio. ¿Atrás? Ok. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Iván Mauricio Rosero. Soy psicopedagogo, soy pedagogo infantil, tengo estudios en psiconeuropedagogía y cosa rara, estudié ingeniería de petróleos. Y hasta ahí, señoras y señores, quiero decirles que no hay nada de extraordinario en mí. Soy un ser humano como cualquier otro. Eso sí, un poquito más flaquito, feo y culichupado, pero igual a los demás. Hoy desearía, con todo el respeto de ustedes, hablar de dos cosas esencialmente. La primera, de cómo se derriban paradigmas, pero no es un carretazo, sino cómo se derriban paradigmas a través de lo que es el vivir. Y un reciclador sí sabe de eso. Y la segunda, de coherencia. Me agrada mucho contarles y con todo el respeto decirles que fui y me considero exhabitante de calle. Durante muchos años de mi vida, por situaciones diversas, económicas, sociales, familiares, viví en la calle y si ahondamos en el cuento, es la misma historia que muchos países en el mundo se conocen. Lo mismo de siempre, los mismos sufrimientos de siempre y no voy a hablar de eso. Lo que quiero decirles hoy es que toda mi experiencia de vida como exhabitante de calle se reduce a que mis acumulados experienciales son los que me llevaron a ser lo que soy actualmente. Y ahí me voy a acoger a un proverbio hindú muy interesante que dice: tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Se lo repito, tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Así que entonces les voy a hablar de mis actos. Para llegar a hacer todos esos estudios de los que les hablé hace un ratico, tuve que reciclar. Y el reciclar me permitió comer. Y el comer me permitió estudiar. Y el estudiar me permitió llegar algún día a ser ingeniero de petróleos. ¿Y saben qué? Como ingeniero de petróleos trabajando en una compañía en el exterior en Canadá, offshore, costa afuera, un día estaba todo desparchado y aburrido y oh sorpresa, señoras y señores, descubrí que por contaminar y por dañar el planeta o ayudar a hacerlo, me pagaban millones de pesos. Y recordé en ese momento que yo había salido de una fundación y que mi familia, mi gente que iba a estar en el corazón siempre en mi vida, estaban reciclando en Colombia. ¿Y saben qué? Nadie les pagaba. Y aparte de no pagarles por ayudar a proteger el planeta, aparte de que no les ayudaban porque estaban sirviéndole a la sociedad, le miraban mal. Y cada vez que uno reciclaba en la calle, pues claro, el estereotipo que tienen, el paradigma que tienen, a uno lo ataca y eso duele. Entonces fue cuando comprendí que cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas.
y es dolorosísimo. ¿Saben por qué es doloroso? Porque la única manera en que uno empieza a innovar es cuando la vida lo lleva a que tiene que innovar. No es que si quieres o no quieres, es que te toca. Cada vez que un árabe se encuentra con otro, y especialmente una tribu en el Sahara, que se llaman los Tuareg, se saludan de la siguiente manera. Se inclinan y su saludo por lo general es Shalom, y el otro le contesta Shalom, Salam Aleikum. Ok, significa Dios te bendiga, y el otro dice que Dios te bendiga a ti también. Lo importante y lo que quiero recalcar es que en ese saludo hay un lenguaje kinestésico, un lenguaje gestual, que es el inclinarse y el hacer este movimiento con sus manos. Eso suelen hacer los Tuareg y tiene un significado. El significado es: lo que pienso lo digo, lo que digo lo siento y lo que siento lo hago. Señoras y señores, eso es coherencia. Resulta que la coherencia es la que le permite al ser humano generar vocación de servicio por lo que se hace. Yo tengo el gran honor, tengo el maravilloso honor de llamarme reciclador, de llamarme exhabitante de calle en vez de ingeniero, en vez de psicopedagogo. ¿Por qué? Porque eso me da la posibilidad de hablar de coherencia, de que cada vez que le meto la mano a una bolsa para sacar cartón, estoy ayudando al planeta. Y de esa coherencia es la que queremos hablarles hoy, y les quiero presentar con todo el amor y el orgullo del mundo a la Fundación El Colero. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Bienvenidos a este viaje. El trabajo que nosotros hacemos, de alguna manera, digamos, es algo de lo más completo que hay. Los recicladores existimos en parte, digamos así, por la falta, digamos, de oportunidades en otros trabajos, pero también por la cantidad, digamos así, de materia prima que se desecha en los residuos. Nosotros estamos involucrados prácticamente en toda la industria, en todas las empresas, en todas las instituciones educativas, en todos los hospitales, porque es que resulta que no existe nadie que no produzca residuos. Por tanto, siempre que se emprenda cualquier proceso se van a generar residuos y nosotros vamos a tener que ver ahí. Este es un proceso orgánico que hacemos partiendo de las lavazas, todo el residuo que salen de los casinos de acá del club, todo el desperdicio de las comidas, todo eso nosotros lo tomamos y lo volvemos en abono para las mismas instalaciones del club. Fundación El Golero apareció, y apareció no solamente con su soporte técnico, sino también apareció con una ideología, con un objetivo, que su objetivo es ayudar a las personas. De pronto, cuando a un empresario o un empresario trabaja en pos del dinero, pierde muchísimas cosas, pierde y carece de esencia. Decirle a una empresa que haga, digamos, una inversión de 120 millones en un proyecto de reciclaje es una locura, pero ese club se dio a la tarea de invertirlos. Pues resulta y sucede que ellos estaban pagando 7,5 millones mensuales por toda la disposición de lavazas, trampas de grasa y lodos contaminados con hidrocarburo. Entonces nosotros les cobramos mensualmente por eso 6,5 millones y ya se están ahorrando 1 millón, pero además de eso cogemos todo eso que ellos desechaban y se lo convertimos en abono. Lo que sucedió fue que el producto de la planta de compostaje resultó ser un compost de alta calidad, entonces que no solamente servía como fertilizante, sino también restauraba la estructura de los suelos. Y ellos están gastando más o menos 120, 130 millones anuales en abono triple 15. En cantidades sí puedo decir que
se ha dejado de comprar más de la mitad del triple 15 que se venía comprando anteriormente. En 2 años tienen el retorno de su inversión. El modelo que hemos construido tiene como base la sabiduría que da el conocimiento empírico, el saber hacer sin intencionalidad de dañar nada. Y al salirnos de todas las estructuras administrativas, nos da libertad. Y la libertad siempre nos lleva a descubrir cosas nuevas, a ver que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Pues el grupo acá es un grupo de 4. Nosotros somos pues personas básicamente organizadas nosotros mismos, somos nuestros propios jefes, tomamos nuestras propias decisiones y pues no, todo se basa en confianza. Hemos aprendido a manejarnos nosotros mismos sin tener un jefe, por decirlo así, que nos esté ordenando, que nos esté diciendo ustedes hacen esto, hacen lo otro, sino nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones y mantenemos el proceso funcionando. No hay una cadena de mando. Hemos logrado concientizar a las personas que están laborando en Fundación El Bolero para que hagan su trabajo por convicción. Cuando un trabajador hace lo que debe hacer por convicción, se elimina inmediatamente toda una jerarquía administrativa y eso ahorra costos. Cada uno tiene su parte de liderazgo en el proceso y son muy juiciosos, no tienen necesidad de que alguien esté detrás de ellos diciéndoles como esto es lo que se tiene que hacer el día de hoy, esto es lo que se tiene que hacer mañana. Ellos ya saben qué es lo que se tiene que hacer. No hay presiones gerenciales, administrativas, sino que es una dinámica para divertirse, gozarse lo que se hace. Ellos llegan a la hora que es, se toman su hora de almuerzo, el tiempo que es, se preocupan por lo que tienen que hacer y por finalizarlo en el día. Creemos que quien se gana el corazón de una persona, de un trabajador, se gana también su lealtad. No puede existir un proyecto exitoso de recuperación de residuos sin trabajo en equipo. Entonces, cuando se trabaja en equipo, mejora la convivencia, mejora la productividad, mejoran las sociedades integralmente. Esto nosotros permanentemente aportamos ideas para el proceso, para que todo fluya mejor, todas las ideas son en cuenta. Yo pensaría que ellos no tuvieron la oportunidad en el pasado que alguien apostara por ellos. Y cuando por fin alguien apostó, pues quieren demostrar que sí son capaces, que sí pueden, y es más, que pueden aspirar a algo más de lo que ya están haciendo. Lo que hemos escuchado sobre el trabajo es que es un trabajo excelente. Son cosas que no todo el mundo hace y no todo el mundo se atrevería a hacer. Acá nosotros, después de tener nuestro abono ya listo para entregar, las directivas lo cogen, lo toman, se riegan en pastos, jardines, todos, se riegan todos los lugares. La idea de nosotros es crecer y que todo el mundo utilice nuestro producto. No importa si tenemos cualquier cargo, estamos siempre prestos no solamente a servirle a nuestros clientes, sino en primera medida servirle a nuestros compañeros. Ese ejemplo da un poder ético y un empoderamiento suficientemente valioso en lo moral que hace que nuestros trabajadores sean leales. Y eso las empresas actuales sí que es lo que necesitan, generar procesos de lealtad, pero no con una idea o una persona, sino lo que hablábamos hace un momento, con el propósito. Aquí más o menos en la ciudad de Bogotá habemos 10 millones de habitantes y teniendo en cuenta, digamos, la producción de 1 kilo persona a día, entonces llegamos, digamos, a esa conclusión de que son 9.500 toneladas diarias que se producen. A esos 9.500 yo le involucraría más o menos unas 500.000 personas para solucionar, digamos, toda la problemática porque requiere de muchísima mano de obra. En ese sentido, digamos, si tenemos un desempleo, digamos así, de un 10%, estaríamos prácticamente solucionando el 50% del problema del desempleo en Bogotá. No solo hay empleo, sino hay la manera de unir comunidad. Para nosotros es importante
los hijos de los trabajadores. Para nosotros es importante que nuestros trabajadores se eduquen, se formen, porque eso los vuelve más competentes. La única manera de derribar paradigmas sociales, la única manera de volvernos más eficaces como empresa es logrando que el desarrollo de las personas que nos colaboran, de todas, siempre sea estar mejor. O sea, hay muchas cosas que me enorgullecen de mi trabajo, principalmente, digamos así, que es un trabajo, digamos así, que yo escogí y que de otra manera no lo haría por ningún dinero en el mundo. Simplemente lo hago porque estoy convencido de que es a través de este trabajo como he podido justificar la existencia. John Holguín Ramírez, bienvenido. Lo vi sonreír mucho con el video. Usted sonríe siempre, ¿no? Muy buenas para todos. Pues mi nombre es John Ramírez, como lo vieron, tengo 50 años de edad, pues prácticamente en plena juventud. Bueno, ¿qué es la Fundación El Golero? Entonces, la Fundación El Golero es una alternativa de desarrollo social y ambiental. Prácticamente estamos mirando, digamos así, como que las clases menos favorecidas entiendan que, pues que si hay tantas personas ricas trabajando porque este país sea mejor, ¿por qué no nosotros los pobres, que somos los que más necesitamos? Entonces, el cuento es hacer empresa, a como sea. Si no hay oportunidades, tenemos que arrancárselas a la vida. Entonces, pues básicamente lo que queremos, digamos, es montar la empresa social autosostenible más grande de Colombia. ¿Qué significa El Golero? Cuando nosotros armamos nuestra empresa, pues como nosotros no teníamos capital ni nada, pues nos tocaba hacer todo ese cuento del logo, bueno, todas esas cositas que se requieren para armar una empresa. Y entonces alguien nos decía, bueno, el nombre tiene que ver con lo que ustedes hacen. Y claro, nosotros veíamos, por ejemplo, reciclaje por el futuro, reciclar la nueva cultura, y pues nosotros tampoco queríamos, digamos, que fuera tan evidente, tendría que haber algo que nos diferenciara, y comenzamos a buscar como qué es lo que nos identifica realmente, cuando pues nos acordamos del chulo. Y resulta que el chulo es un animal que limpia el ambiente, o sea, él vive de lo que nadie quiere. Prácticamente la mortecina es su alimento, pero eso de alguna manera limpia el planeta y nos evita de pronto tener muchos virus, complicaciones que podría tener en algún momento el ecosistema. Pero ¿cómo lo vemos? ¡Qué asco! O sea, realmente es como fastidioso. Y pues la verdad es que nosotros somos también como chulos humanos, porque andamos como metidos en la basura, y aunque hacemos un bien, pues de alguna manera como que, sí, da como un poquitico de asco también. Y entonces nos sentimos de alguna manera como chulos humanos, pero es que para llamarnos Fundación El Chulo, como que no aguantaba. Y entonces, pues miramos en el diccionario y encontramos que en el litoral atlántico a los chulos les llamaban los goleros, y ahí mismo dijimos eureka, porque es que pues primeramente pues éramos los goleros, pero también, digamos, estamos haciéndole goles a la vida, porque de pronto a veces la gente piensa, ¿un golero quién es? ¿El que mete los goles o el que los tapa? Entonces, pues era muy importante, porque la gente no logra identificar cuando dice Fundación El Golero, entonces como que quiénes son, y cuando dicen quiénes son, nos dan la oportunidad de contarles quiénes somos la Fundación El Golero. ¿Qué hace la Fundación El Golero? Pues la Fundación lo que hace es un cambio cultural a partir del manejo responsable de los residuos sólidos.
Qué cosa tan loca. Pero es que mire, nosotros descubrimos que no hay ningún problema de residuos. Realmente lo que hay es un problema de una sociedad que mezcla, que revuelve, que contamina los residuos. Y entonces, aquí hay que trabajar es con la gente. Definitivamente nosotros somos el problema. Entonces nos dirigimos hacia eso. Cuando nosotros nos metemos en todo este cuento del reciclaje, nos damos cuenta que el reciclaje no es rentable en su primera etapa. Entonces comenzamos a buscar ese valor agregado y buscando ese valor agregado nos encontramos con varias cosas. Primeramente, que por decir algo, hay muchas, digamos, información en la basura que las empresas no saben. Entonces es cuando a veces les digo que mirando la basura, digamos, de una casa, puedo saber más o menos cuántos miembros hay, puedo saber si hay niños en la familia, puedo saber que también se alimentan, puedo saber si hay un enfermo y de qué está enfermo, puedo saber si hay un vicioso y qué consume. La verdad es que se pueden ver muchísimas cosas y las empresas no saben eso, pero cuando uno va a una empresa y le mira el chip de la basura, también uno puede mirar, por ejemplo, el nivel de compromiso ambiental que tiene la empresa con el país, pero también uno puede medir, por ejemplo, el nivel de desperdicio, el nivel de compromiso que tienen los empleados con su empresa. En algún momento, por ejemplo, una empresa nos contrató para hacerle un diagnóstico, eran 650 personas y entonces nosotros veíamos que llegaban 2.500 paquetes de snacks en el día. Entonces nosotros les decíamos, ustedes tienen un problema de estrés. ¿Cómo? Entonces, pues sí, definitivamente están ansiosos y están picando. Mire, la basura dice tantas cosas, pero como siempre tratamos de esconderla en el último lugar, nos perdemos de toda esa información. Entonces, bueno, son cosas de alguna manera que nosotros hemos ido descubriendo. Pero más aún, y era de alguna manera lo que les explicaba en el video, miren, realmente no se puede hacer un buen proceso si no hay la participación de todos. Si suponemos que hay una caneca y todos decidimos depositar el papel ahí, basta con que uno bote un yogur, una sopa, un tinto, para que se tire el trabajo de todos. Y por lo general entre 100 pueden fallar 40. Entonces es como un medidor, digamos, del trabajo en equipo, ¿sí? Cuando usted logra un verdadero, digamos, como una verdadera clasificación en la fuente, es porque todo el mundo está conectado. Y cuando todo el mundo está conectado, prácticamente es porque hay un verdadero trabajo en equipo. Y cuando hay un verdadero trabajo en equipo, sí, mejora la convivencia, mejora la productividad, mejora todo. Entonces fíjense que prácticamente las empresas, por solucionar de alguna manera un problema, digamos, de residuos, resultan es prácticamente haciendo una especie de coach, ¿sí? Digamos, en su empresa para que la gente de alguna manera se comprometa y digamos que dé muchísimo más, pero que al mismo tiempo, digamos, se conozcan, porque definitivamente para ponerse de acuerdo en algo tienen que conocerse. Y lo menos de alguna manera que sucede es, digamos, el manejo responsable de los residuos sólidos. Lo más importante es la unidad que se genera en una empresa y digamos que todas esas relaciones de alguna manera hacen que las empresas sean mejores. Se me quedaba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como les decía, pues el cambio cultural, pero entonces nosotros manejamos lo que son los residuos inorgánicos comúnmente como todas
organizaciones de recicladores lo hacen, ¿no? Papel, cartón, vidrio, chatarra, lo mismo de siempre, pero hay algo que nos llama la atención, ¿sí? Y como esto está encaminado es al servicio, entonces, ¿qué pasa con los residuos que no son comerciables? Tenemos que dar respuesta a eso. Entonces, ya no hablamos ni siquiera de residuos reciclables y no reciclables, porque es que hay muchos residuos que tienen el símbolo del reciclaje, pero nadie los compra, entonces se van a la basura, ¿sí? Los únicos residuos que realmente se pueden recuperar son los que tienen comercio. Entonces es importante tener en cuenta que si no hay quien lo compre, no hay quien lo recoja. Así tenga el símbolo del reciclaje 20 veces, eso no importa. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, digamos así, nos metimos en el orgánico y la idea era hacerlo rentable porque nadie compra cáscaras, nadie compra pastos, nadie compra, no, eso es un problema. Entonces, por eso buscamos la manera de transformarlo para que así mismo se pueda hacer autosostenible. Pero nos preocupa, por ejemplo, también el cuento de las llantas. Hay cientos de proyectos que recuperan llanta para hacer artesanías y bueno, una cantidad de cosas, pero aún así no logramos solucionar ni siquiera el 20%, digamos, de la problemática, porque por ejemplo se están produciendo unas 22 millones de llantas al año y son muchas las llantas que quedan. Ustedes ya han visto que en algún momento hasta hubo un incendio en Bogotá y eso genera una contaminación muy tremenda. Y muchas veces, digamos, el problema de las llantas es porque el proceso, digamos, para recuperarlas, para el asfalto y todo esto, es bastante costoso porque es un material bastante duro y entonces la ganancia, digamos así, no es tan grande, por eso no hay, digamos así, como muchas empresas que se le metan a este cuento. Entonces nosotros lo que buscamos de alguna manera es emplear la llanta así. Pues tuvimos la oportunidad de participar en un proceso de una construcción de unas casas gracias a una doctora de RCN que nos invitó y bueno, pues la verdad es que allá aprendimos la técnica de la construcción con llantas, hacer muros de contención y la verdad es que a veces nuestras carreteras necesitan muchos muros de contención y lo que necesitamos también es empleo para mucha gente, ¿sí? Y empleo, digamos, con propósito, que sepan de alguna manera que no es que solo están generando un recurso económico para sostenerse, sino que están ayudando a construir país y a cuidar ambiente, porque de otra manera, digamos, la gente no va a cambiar la libertad que tiene de pronto en la calle por un sueldo mínimo. Pero si ya hay un propósito en el cual uno puede aportar, miren, la mayoría de nosotros queremos que este país sea mejor, pero a veces no encontramos los caminos, ¿sí? Y nosotros lo que tratamos de hacerle ver a la gente es que de alguna manera todos podemos aportar para que este país sea mejor. Entonces tratamos de buscar soluciones para esos residuos que no son rentables. Ay, ¿cómo estamos organizados? Esa es la parte más importante. Pues como sin plata, pues, ¿cómo contrata uno un ingeniero industrial para que vaya y mire los procesos? Y no, o sea, nosotros no tenemos la capacidad todavía de tener gente que no opere. O sea, en este momento yo soy el representante legal, pero también opero, porque toca. Entonces, pues prácticamente, sí, son acuerdos de palabra. Sí, bueno, socio, vea, esto es lo que hay que hacer, lo que buscamos es hacer la empresa social autosostenible más grande, ¿nos quiere ayudar? O sea, acá no le ofrecemos ayuda a los socios, acá los invitamos a que nos ayuden. ¿Para qué? Para ayudarlos a ustedes. ¿Sí se fijan? A ustedes los industriales siempre les están pidiendo ayuda, sí, para ayudar a la gente pobre, a la gente pobre les estamos diciendo que nos ayuden para ayudarles a ustedes. Esto cambia completamente, ¿no? Entonces, el que no quiera ayudar, el que no quiera aportar, este no es su lugar.
Es sencillo. Entonces, prácticamente estamos como por gerencia de proyectos con equipos autorregulados. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que ellos se autogobiernan y entonces, como por decir, si ellos necesitan un permiso, yo soy el representante legal, pero la idea no es que digan que vengan y me pidan el permiso porque yo se lo puedo dar, pero ¿quién carga con el trabajo de ellos? Pues sus socios. Entonces aquí el permiso se lo piden a los socios. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, digamos, un camellador puede engañar al jefe, pero a su grupo de trabajo, ellos se conocen y saben cómo, llegan a sus acuerdos. Y entonces, así es más fácil porque nadie se carga con nadie. Entonces, de alguna manera lo que buscamos es que, pues, se autogobiernen y de alguna manera que propongan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que les digo es, vea, yo tengo muchas falencias, ¿sí? Y necesitamos es alguien que realmente gerencie esta fundación. Así es que si ustedes tienen con qué, pues prueben a ver. En nuestros términos, ustedes saben que pues nosotros no conocemos la formalidad y pues prácticamente nos entendemos es face to face. Entonces, bueno, pues prácticamente eso es la Fundación El Golero, esto es lo que pretende de alguna manera y pues estamos a la orden de ustedes, señores, si en algún momento quieren tener nuestro aporte, ¿sí? Igual cobramos por nuestro trabajo, muchas gracias, se me cumplió el tiempo, entonces, eso es todo.